Nos vamos a General Rodríguez y hablando de vocación, sí, también quien dirige el área de salud de aquella comuna, el doctor Gustavo Tumino, viene trabajando y con qué vocación, ¿no? Le ha tocado este año la pandemia de COVID-19 a todo el equipo, encabezado por el intendente Mauro García. Doctor Tumino, buenas noches. Juan Meri lo saluda. ¿Cómo va la vida? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos por el espacio. Doctor, a ver, lo primero que quiero preguntarle es acerca de esta paciente que se ha reinfectado de COVID-19 en General Rodríguez, que es una situación que se ha dado en el país, pero digo, muy poco. Digo, ¿cómo están ustedes con el seguimiento de este caso? No, en realidad tenemos el estudio en marcha de esta paciente. La situación es una paciente que tuvo un resultado positivo allá por mayo, fue una de las primeras pacientes que tuvimos resultado positivo en General Rodríguez. El paciente cursó su enfermedad, en aquella época para el alta se realizaban hisopados sucesivos, dos hisopados para dar el alta, tenía que tener dos hisopados negativos. Para esta sí, es una paciente Rodríguez que tuvo sus dos resultados quedando de alta. El mes de junio ella tiene otra vez síntomas, es evaluada en la guardia del Hospital Vicente López y Nueva Pan, eh, pero ha transcurrido un poquito más de un mes del primer episodio y el resultado ahí le da negativo. Y el tema es que ahora en agosto, hace más o menos 10, 15 días atrás, bueno, un poquito más, se infecta la madre de esta chica que vive con ella, y ella resulta entonces al poco tiempo empezar con síntomas. Ella misma está la infectóloga del hospital, porque claro, había quedado en contacto después de su primera experiencia. La infectóloga muy buen tino dice, ¿qué pasa? Porque ya pasaron más de 3 meses y los síntomas son característicos, con lo cual se realiza el hisopado y da positivo. En realidad, esto, digamos, tiene la impresión clínica inicial de una reinfección por las características, todo lo que acabo de decir. Dos hisopados separados de más de 3 meses, con 3 hisopados negativos y ahora un EPO nuevo en contexto epidemiológico positivo, de un contacto estrecho. Entonces, a simple vista, digamos, parece un cuadro de reinfección y el municipio no informó de esa manera, pero al mismo tiempo estamos desarrollando todas las tareas para tratar de alguna manera confirmar este caso como tal, porque no es habitual. Digamos, cuando uno habla con la gente que está en ámbitos más generales de la provincia, que sí, que se están empezando a ver cuadros de posible reinfección, pero en realidad la gran duda es si esto es así, o sea, si realmente una persona se infecta, se cura, se libera del virus y después vuelve a infectarse y otra vez vuelve a hacer la enfermedad, o es que de alguna manera el virus queda en las vías respiratorias y persiste por mucho tiempo, que cosa que ya sea hacia en otros lugares, en otros países, que hay larga persistencia del virus en las vías respiratorias y que en ese escenario uno pueda volver a detectar el mismo virus que había sido inicialmente el causal de la enfermedad. Ahora, en el caso de esta chica que estamos estudiando, lo que tenemos es que tuvo 3 hisopados negativos. No tendría que pensar que son 3 hisopados falsamente negativos y que el virus todavía estaba ahí. Pero bueno, por eso la alta, digamos, de que es un caso porque ya han pasado más de 3 meses de la primera vez, y lo que estamos haciendo es gestionando todo lo necesario para poder redireccionar las muestras desde donde se han tomado, digamos, se han realizado la PCR, hasta el INVI, es el Instituto Biomédico de Retrovirus y SIDA en Capital, que es donde pueden realizar los genómicos y la Ahora, filmación, la doctor, qué comparación. interesante doctor Trumino, qué interesante esto que menciona acerca de la posibilidad, que en realidad es una posibilidad cierta, digo, de un comportamiento residual del virus y sea esto, digo, lo que pueda suceder. Me parece interesante que desde el municipio tengan en cuenta todas estas opciones. Sí, es que es importante eso para poder sacar una conclusión, me parece a mí. Y de todas maneras, a medida que pasa el tiempo, empiezan a aparecer por ahí más de estos casos, y de todas maneras, aunque de cierta forma
cierta alerta. Me parece a mí, con las cantidades de casos que estamos viendo, no es una cosa rutinaria que uno vea reinfecciones o que vea casos de sospecha de reinfecciones, son más bien la excepción. Que recién ahora nosotros estamos teniendo nuestros los primeros casos, o sea, así que recién por ahí estamos empezando a ver pacientes que 3 meses de su infección. Digo 3 meses porque son los tiempos que se calculan que dura la inmunidad de esta enfermedad, o que se está viendo que hay cierta caída en las capacidades o en las cantidades de anticuerpos de los pacientes después de los 3 meses. Por eso es que es importante por ahí tener la confirmación de si realmente es una reinfección o no, y de todas maneras que estamos en un escenario donde no es lo más habitual, digamos, la reinfección, o por lo menos este tipo de la excepción, y eso es un aliciente. Sin duda, doctor. Estoy mirando el informe de hoy del Comité de Crisis en aras del COVID-19. Bueno, y en cuanto a los totales de casos, más allá de los 32 del día de hoy y los 23 recuperados, quiero hacer foco en los totales, ¿no? 1.581 casos positivos del inicio de la pandemia, con una tasa de recuperados que puede ser que supere la media de otras comunas, digo, porque 1.078 recuperados sobre los 1.581 casos totales positivos, me parece que es una tasa alta y debe responder a alguna característica propia de General Rodríguez, doctor Tumino. En realidad nosotros estamos muy atentos a lo que es las definiciones de recuperado y de alta, digamos, ¿sí? Sobre todo porque estamos muy encima tratando de conseguir la posibilidad de dadores de plasma, aquellos recuperados. Y en ese sentido nosotros estamos muy encima de la definición de lo que es un caso recuperado, que como saben, en aquellos pacientes que no han presentado ninguna complicación de neumonía severa, se produce la recuperación. Si los síntomas no empeoran, se produce a los 10 días de todos los síntomas. Esto hace que con el correr de los días, de golpe, los 10 días pasan volando. Sinceramente, los casos que nosotros estamos teniendo todos los días, al mismo tiempo que vamos sumando, van pasando, recuperándose los anteriores. Eso es una cosa en donde la mayoría de las veces, digamos, los que se complican o los que tienen neumonía severa son los menos, por suerte. Que eso es algo a todos los lugares. Lo que por ahí nosotros estamos muy atentos sí es a tratar de registrar los recuperados como tales, no sé si me explico, o sea, estar encima de ver que aquellos pacientes que cumplieron sus días y están clínicamente, esos son recuperados, punto. No extender en eso, por ahí colgados los casos, que por lo menos eso es lo que yo desde mi lugar y director de epidemia, sobre todo tener la lista de activos, digamos, bien presente, porque, digamos, es donde tenemos que poner toda la energía en esos entes activos. Tenemos que estar encima en el seguimiento diario, en el seguimiento clínico y en el seguimiento social también, porque muchas de estas personas cumplen un aislamiento estricto que necesita de asistencia desde medicamentos hasta mercadería. Entonces es muy importante tener acotada la verdadera lista de voz y no seguir gastando energía por ahí en un montón de gente que ya terminó su aislamiento y que de alta y puede volver a la vida rutinaria normal. Sí, seguro, doctor. Digo, a ver, le hago esta consideración porque yo, en Luján hay 1.700 y pico de casos y hay 1.100 y pico que están en tratamiento activos, y en General Rodríguez son 483 con 1.581 casos totales positivos al inicio de la pandemia. Mencionaba lo del plasma. Bueno, ¿cómo están con eso? ¿Cómo están con la donación de plasma por parte de pacientes recuperados? Porque además tiene todo un proceso, hay que esperar bastante para donar. Sí, son 28 días que tienen que empezar desde el alta. Se realizan en los pacientes se realiza el dosaje de anticuerpos. Existe además una serie de características que los pacientes recuperados tienen que tener o tienen que no tener para poder ser donantes, algunos antecedentes. Y claro, eso hace que sea un poco engorroso, pero bueno, son las cosas que sí o sí tenemos que tener para hacer digamos, tener la actividad de que el té puede serlo sin ningún problema, y sobre todo que sea efectivo lo que se realice, digamos, el laboratorio, y se realiza solamente la extracción de plasma a aquellos pacientes que tienen los niveles de anticuerpos
suficientes que se consideran para la donación. La macana de esto es que muchas veces, bueno, hay muchos pacientes con comorbilidades que por esas características no pueden donar. Por otro, la tarea diaria se hace también difícil del rastreo. Uno trata de estimular la donación, pero es que no se puede estimular más que con la promoción. No sé si se entiende, o sea, no es algo que ni se estimular ni monetariamente, ni se pueda Claro. comprar, ni nada. Esto es Mm. estrictamente solidario. Por eso que el municipio de General Rodríguez ha adscrito al proyecto provincial de dar, digamos, monetaria promoción de la donación de plasma. En General Rodríguez tenemos nosotros dos hospitales, como todos saben, el Vicente López y el Sommer. En el Hospital Vicente López es donde se realiza la extracción, o sea, la donación de plasma se realiza dentro del hospital en el servicio de hemoterapia. Y después el plasma obtenido entra en el circuito de provincia que distribuye de acuerdo a las necesidades de toda la región. Así que bueno, nosotros estamos estimulándolo desde el municipio también, posicionándolo para llevar adelante toda la campaña que ayude a aumentar la cantidad de donantes. El martes de esta semana, médicos terapistas de toda la Argentina han emitido un comunicado pidiéndole a la gente que continúe respetando todo aquello relacionado con el aislamiento social preventivo obligatorio, no ir a asados, a reuniones, a cumpleaños, no juntarse. Imagino que allí en Rodríguez deben haber adherido a este tema. Le pregunto cómo, doctor, cómo ve usted el tema del aislamiento. Digo, a ver, a mí me parece que haciendo un análisis ha pasado de ser una cuestión colectiva a ser una cuestión más bien individual, ¿no? Digo, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, yo no salgo, pero veo mucha gente que sí. Sí, con respecto al aislamiento es un tema complejo desde todos lados, digamos. Hay una tiene que ver con las necesidades obligadas de salir, que mientras se hagan con los requisitos de control, higiene y edad, digamos, así sea, las actividades esenciales, la provisión de alimentos, la seguridad, la salud. Ahora, el conflicto entra cuando empieza la cuestión social. La cuestión social la vivimos todos, o sea, el que diga que está bien estando en cuarentena es un loco o es un ermitaño, digamos, pero en principio a nadie le gusta estar encerrado y no tener la posibilidad de ver a sus seres queridos, a sus padres, a sus sobrinos, a sus primos, digamos, sufrimos, y a mí me parece, yo tengo chicos y la verdad que lo veo a los chicos sufrirlo mucho también, y uno lo sufre desde ese lugar. Pero conociendo la realidad de lo que representa el riesgo de eh, la, 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 aglomeración de gente o de que eh, aflojar un poquito las medidas de precaución generan, la verdad que hace que todo eso pase a segundo plano. Solamente habrá tiempo, espero, para recuperarnos de los traumas psicológicos que muchos dicen que se están generando en la población. La verdad que el trauma psicológico de perder un ser querido y no poder ni siquiera despedirlo dentro de una terapia es mucho, mucho peor. Y en ese sentido, a mí me parece que entiendo que la gente tiene ganas de salir, yo tengo ganas de salir, es como el que fuma, digamos, el que fuma le gusta fumar. Eh, es una mentira que quiera dejar que no le gusta más fumar, no sé si se entiende la analogía de lo que quiero decir. A todos nos gustaría salir, pero el tema es la responsabilidad que tenemos que tener nosotros con nosotros y con los nuestros y con el otro sobre todo, digamos. Esta pandemia puso sobre mucho el tema de la solidaridad. El otro estábamos analizando con el directorio la distribución de los casos y la mortalidad, la letalidad, mejor dicho, de la enfermedad, y es bien claro cómo en los grupos más o menos de entre 20 y años es donde mayor tasa de contagio se produce, es decir, es la mayor cantidad de personas positivas, pero cuando uno ajusta a la mortalidad, digamos, por los grupos etarios, uno ve que prácticamente toda la letalidad muy parecida, muy bajita, y cuando llega a los de 62, la letalidad se dispara por arriba de 100. Entonces estamos hablando de una enfermedad en donde nos contagiamos los jóvenes, entre comillas, que andamos dando vuelta por todos lados, los viejos, cuando contagiamos nosotros, ¿entiende? Entonces,
pone mucho sobre el tapete eso, la responsabilidad, y por eso estaba bueno lo que vos planteabas en un principio, entre lo poblacional versus lo individual. Acá individual no existe, porque el individual trae aparejado una repercusión en nuestro entorno y en el otro, digamos.